Acercando esquinas. Desde la ciudad de Medellín. Las esquinas son iguales en todos lados. La esquina es un lugar donde hay vida, es un lugar donde se aprende, la esquina es vida, la esquina hace parte de tu vida, la esquina sos vos. Iguales en todos lados. Acercando esquinas. El palpitar de las esquinas se escucha en la esquina radio. Iguales en todos. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a Acercando Esquinas, un programa de la Esquina Radio que llega hasta sus casas por el dial 104.9 de la FM y al que también se pueden conectar a través de las redes sociales de la Asociación Palco y la Corporación Región. Nos pueden ver, nos pueden escribir, mandar sus preguntas. Hoy nos acompañan tres invitadas. Tenemos a Vanessa, a Caterine, de la Corporación Educativa Combos. Chicas, muy bienvenidas en este espacio. Ahorita les voy a pedir que se presenten y nos cuenten un poquito más de ustedes. Y tenemos a Mónica Ospina, de Medellín ¿Cómo vamos? También bienvenida. Qué chévere que podamos estar acá conversando. Hoy vamos a hablar de educación. O del derecho a la educación también me gusta más, creo que conecta un poco más con las necesidades que tenemos en la ciudad y sobre todo lo que nos plantea este anteproyecto distrital en términos de retrocesos y avances, que cómo está la educación hoy en Medellín, qué nos dejó la administración pasada, qué cosas se recogen en términos de retos, qué todavía falta. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom a este tema. Y bueno, para comenzar, entonces las invito a presentarse, cuéntenos un poquito más de ustedes, quiénes son, a qué entidad pues entonces representan. Acá ya las enuncié, pero también profundizar un poco más sobre Combos y Medellín ¿Cómo vamos? ¿Cuál es esa relación que tienen con la educación y el quehacer educativo en la ciudad? Entonces, te invito a que comiences. Bueno, buenas tardes para ustedes y para quienes nos están escuchando hoy en este programa. Mi nombre es Irina Vanessa Romaña, soy trabajadora social, especialista en proyectos en gerencia social y licenciada en danza. Trabajo en la Corporación Educativa Combos hace unos añitos ya. Combos, digamos que es una organización que lleva 31 años en la ciudad y desde su saber hacer, digamos que viene acompañando procesos de alfabetización con niños, niñas y mujeres en diferentes contextos de la ciudad y con unas características de población que ha sido vulnerable, ¿cierto? Que ha pasado por muchas situaciones. Inicialmente el foco era población o niños y niñas que estuvieran acompañando padres, madres trabajadoras, pero digamos que ese fenómeno ha venido mutando también por las características de la ciudad y que se ha descentralizado a todos los escenarios barriales. Combos, en su experiencia, 17 años, ha acompañado a más de las 21 comunas de la ciudad, ¿cierto? Con experiencias de procesos formativos desde la educación no formal a través de las artes y con experiencias formativas formales como el colegio Convocarte. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Caterine Franco. Soy licenciada en educación y especialista en intervenciones psicosociales y soy la coordinadora académica del proyecto Convocarte, que es el Colegio Combos, que hace parte pues de una de las apuestas en educación que tiene la corporación y es el proyecto de educación formal, en donde acompañamos a 223 niños, niñas y jóvenes en educación formal desde grado primero hasta grado octavo, noveno o educación pues media. Contanos, perdón, te interrumpo, contanos un poquito dónde está ese colegio, qué público recibe. Claro que sí. El colegio queda en todo San Benito, queda pues cerca de la Universidad San Buenaventura. Es un colegio con unas características pues que acompañamos a niños y niñas más empobrecidos y empobrecidas de la ciudad. El 84% en ese momento de los niños y niñas son de Venezuela. Digamos que somos el colegio de la Comuna 10 que más acompaña a los niños, niñas y jóvenes que han tenido diferentes barreras o que han tenido diferentes dificultades para poder acceder y permanecer en la educación formal. Y pues toda la apuesta es alrededor de las artes, desde un enfoque también en la desestimulación del trabajo infantil y con una apuesta pues psicosocial alrededor de todo el enfoque en derechos y el enfoque migratorio que tiene la corporación.
Ok, bueno, muchas gracias. Yo creo que ahorita vamos a profundizar en varias cosas que mencionaron. Mónica. Bueno, muy buenas tardes. Mónica Ospina, directora de Medellín ¿Cómo vamos? De Antioquia ¿Cómo vamos? Estos programas lo que hacen es seguimiento a la calidad de vida pues, de todos los habitantes de nuestra ciudad. Es un programa que ya este año cumple 18 años, pues Medellín ¿Cómo vamos? Y pues educación es uno de esos aspectos más importantes en términos de calidad de vida. Nosotros hacemos también control social y en ese control social tenemos un rol muy importante pues tanto en época de elecciones, donde damos las recomendaciones a los diferentes candidatos para que incluyan en sus programas de gobierno, pues dando un diagnóstico de nuestra ciudad, pero también pues tratamos de garantizar que esto esté incluido en los diferentes, pues en los planes de desarrollo de cada uno de los gobiernos y que esté incluido de la manera que esté focalizado a las poblaciones pues que más lo necesitan. Bueno, muy bien. Yo pues les quiero hacer un pequeño contexto de lo que son estas conversaciones. Nosotras venimos hablando acá en este espacio, acercando esquinas, sobre distintos temas de la ciudad, del distrito, de cara pues precisamente a toda la cantidad de propuestas que salieron el año pasado desde el sector social, desde las organizaciones, en el marco de una gran alianza que se llama Sumando Voces. Sumando Voces, entonces logra recoger como 180 organizaciones de la ciudad. Muchas de estas organizaciones ya veníamos de procesos de diálogo social, construyendo agendas. Ustedes también entonces construyeron agenda, participaron en el proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, que fue liderado por la Corporación Región, y habían otros procesos, Tenemos que hablar, Medellín, Voces Ciudadanas de la UPB. Entonces nos juntamos todos estos procesos de diálogo como con el propósito de decirle a la administración distrital, mire, el sector social tiene un conocimiento de esta ciudad y es capaz de hacer unas propuestas técnicas con indicadores serias, porque llevamos muchos años trabajando pues como en estos temas y hemos estado acá conversando ya desde hace como más o menos un mes sobre paz, derechos humanos, inclusión, diversidad. Y entonces, en ese marco, estamos hoy convocadas a conversar de educación. Yo quiero arrancar, ya pues que Mónica menciona el tema del control social, y precisamente el año pasado, quiero empezar un poquito por ahí para que hablemos sobre esta problemática. El año pasado, la Veeduría Ciudadana, el Plan de Desarrollo de Medellín, saca un informe finalizando el año en donde, palabras más, plantea que esta apuesta de la alcaldía de Daniel Quintero de la transformación educativa y cultural se quedó un poco como en el eslogan, ¿cierto? A pesar de tener una inversión de 6.2 billones, hay un indicador o hay varios indicadores educativos que o están en estado crítico o no avanzaron, como las brechas, la deserción, la tasa de analfabetismo. Y también pues a eso se suma el panorama de este año, que empezamos el año con la emergencia educativa, pues también decretada por la alcaldía, por el secretario de Educación saliente. Entonces, en ese panorama, yo quisiera invitar a Mónica como para que arrancáramos hablando en términos generales cuál es ese panorama de la garantía del derecho a la educación en Medellín. ¿Cómo estamos hoy con esto? Bueno, yo creo que podemos retomar también como de dónde venimos. Desde Medellín ¿Cómo vamos? El año pasado hicimos una presentación específica para el sector educación. En esa presentación nosotros hacíamos unas alertas. En ese momento se estaba discutiendo en la ciudad lo que veíamos en términos de la infraestructura educativa, de los daños que estaban teniendo, y nosotros hacíamos unas alertas. Uno, que es que realmente los indicadores nos mostraban que cerca del 95% de nuestras instituciones educativas requerían algún tipo de mantenimiento e intervención. Pues estábamos retrasados en eso, pues ya estaba diagnosticado, pero hasta ese momento pues apenas estaban empezando a tomar unas acciones y no se tenía pues un presupuesto. Esa es una de las funciones más básicas que debe tener una secretaria de educación. Entonces un poco el reclamo también iba desde esa parte. Pero además decíamos, eso es lo que vemos, uno ve la pared, uno ve la humedad,
uno ve el techo como lo vimos el año pasado que se cayó, pero detrás de eso hay muchas cosas. Cuando nosotros tenemos una institución educativa que está dejando que sus paredes se caigan, pues uno se puede hacer preguntas más allá de qué es lo que está pasando, adentro. Dentro de ese informe nosotros ¿qué mostrábamos? Mostrábamos que estábamos teniendo pues la tasa de deserción más alta de los últimos 11 años. ¿Y qué hacíamos? Comparábamos con otras ciudades del país y comparábamos en el tiempo. Entonces, cuando uno se encuentra con otras ciudades del país parecidas a las de nosotros, de hecho hasta más pequeñas y con menos recursos de los que tiene Medellín, en términos pues, de recursos para el sector de educación, pues nos encontramos que estamos en puestos pues muy por debajo de otras ciudades mucho más pequeñas. En términos de deserción, en términos de repitencia en secundaria, también estábamos viendo los índices más altos. También nosotros estábamos encontrando que ese tránsito exitoso pues por todo el ciclo educativo, pues nosotros perdemos los niños. Ese tránsito exitoso, ¿qué significa? Y es que yo tengo como un tránsito armonioso, que yo voy progresando cada vez y que el sistema educativo me está ayudando a eso. Y finalmente lo que nosotros ahí pues mostramos es que realmente pues solo 19 de cada 100 niños podían tener como ese tránsito armonioso, quiere decir no repetí ningún año, nunca deserté, pues no estoy en extra edad, o sea, digamos que cumplí como con todas las expectativas de ese sistema, además de que ese tránsito de educación superior también se nos estaba disminuyendo. Entonces lo que hacemos es una radiografía de todas esas situaciones. El tema de la infraestructura es grave por la infraestructura como tal, pero es más grave en el sentido que cuando tú tienes ya un problema de infraestructura, tú no estás prestando el servicio. Claro. Cada vez que yo tengo que cerrar un salón porque hay una humedad, porque se cayó un pedazo de la pared, porque no están las condiciones adecuadas, yo tengo unos 30, 40 niños que no pueden estar ahí, que están desescolarizados o que tienen que venir en otra jornada o que tengo que moverlos a otra institución educativa que no es la que queda más cerca, más cómoda para esos papás. Entonces, no es un tema de paredes, es un tema de no prestar el servicio educativo. Es lo mismo que puede pasar en un hospital cuando yo tengo que cerrar, no sé, las camillas, cuando yo las tengo que quitar. Claro. Eso lo que impide es que se preste el servicio. Entonces, ahí hacemos como ese análisis y un llamado de qué era lo que estaba pasando para que atendiéramos desde la Secretaría de Educación, pues se atendieran todas estas falencias, que la una va llevando a la otra. Yo desescolarizo, no hay nadie en mi colegio que de verdad esté muy interesado en que yo vaya, no está interesado que ni siquiera arregló la pared para que yo pueda asistir. No estoy motivado, llevaba 1 año y medio. Esto se agrava mucho con lo que veníamos de pandemia. O sea, esto se nos junta. Entonces, finalmente nosotros empezamos a perder los estudiantes. Claro, sí, igual el fenómeno de la pandemia no explica del todo, pues, todo este contexto que acabas de relatar, Mónica. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ustedes ahorita cuando se presentaron hablaron de algunas condiciones también como diferenciales que se pueden generar, digamos, cuando hay una afectación al derecho a la educación. Y también entonces como básicamente qué es lo que pasa en las comunidades cuando se generan estos problemas de infraestructura, pero también de calidad, cuando no se reconocen los tránsitos que yo hago y que llego como población migrante y no tengo papeles para ingresar a la educación. Entonces un poquito como si me profundizan sobre esta situación. Bueno, en este momento cuando escuchaba a Mónica pensaba en algunos y algunas estudiantes que este año que ya no están estudiando en el colegio, pero que se acercan a decir, profe, ¿puedo estar esta jornada aquí? Porque en mi colegio esta semana no va a haber clase porque lo están arreglando, ¿cierto? Entonces tengo que conectarme de manera virtual y yo no tengo en mi casa computador, no tengo pues digamos como todo lo necesario para poder acceder. Entonces, claro, como todo se conecta y eso hace que los chicos y las chicas entonces de nuevo deserten porque entonces no está el colegio y piensan que la virtualidad es la forma de responder, pero desconociendo todas las situaciones y características de los niños y las niñas que acompañan. Entonces,
Realmente de la corporación en todos estos años, pues el colegio lleva 30 años acompañando a niños, niñas y jóvenes en todo el proyecto de permanencia escolar, de pensarse otras apuestas para la calidad educativa, qué implica una educación también no sexista, qué implica que los niños y las niñas tengan extra edad y cuáles son las apuestas metodológicas, las pistas en la didáctica para poder generar que ellos y ellas quieran permanecer, porque realmente en el colegio Combos encontramos pues a niños y niñas en grado primero de 6 años a 17 años, ¿cierto? Entonces eso nos implica revisar metodológicamente planes de área, ajustar un montón de situaciones para que ellos y ellas puedan continuar en su proceso educativo y por lo menos garantizar que lleguen hasta una educación básica primaria con la edad que tienen y acompañarlos a buscar también espacios de aceleración educativa porque también la edad de ellos y ellas nos arroja que necesitan otros procesos. Pero cuando ya buscamos en la ciudad esos proyectos de educación en aceleración, en modelos flexibles, encontramos que ya no hay cupos, que la cobertura no está. Entonces, hay un montón de situaciones que se dan desde la deserción, por infraestructura, por temas de otros derechos que tienen que aparecer en la escuela, como el derecho a la alimentación, pensarnos en que el PAE también debería realmente, incluso el objetivo del PAE es asegurar la permanencia escolar, permitir la permanencia escolar suministrando un alimento a los niños, a todos los niños y niñas, pero eso no se hace realmente a todos y todas. En cada colegio es aproximadamente un 60% que termina beneficiado. Y eso que con todas las situaciones y movimientos que ocurren de manera constante en CIMAT, a veces ni siquiera llega para el 60%. Entonces son muchas situaciones que nos implican revisar y ponernos como, bueno, cuáles son otras estrategias, cómo nos podemos articular con otros proyectos de ciudad, proyectos de educación no formal, espacios que hayan en la ciudad, para garantizar que ellos y ellas permanezcan en la escuela, ¿cierto? Como el asunto de qué significa permanecer y cuáles son los mínimos básicos para la permanencia, que ahí yo creo que pues también con Vane, con todos los proyectos de educación que tiene la corporación, hemos recogido como unas pistas de esos mínimos que tienen que aparecer para la permanencia. Espérame, antes de que pongas ahí la palabra, yo además te quiero meter otra preguntita con eso que cierra, y es qué significa permanecer también con lo que nos decía Mónica de estas trayectorias, pues como de las personas que no logran completar todo el ciclo. Y te quisiera hacer una pregunta en términos también como diferenciales, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa permanecer para las niñas de esta ciudad y qué significa permanecer para los niños de esta ciudad? Entonces ahí sí, usted está que se habla. Bueno, pues primero quería como ampliar la narrativa también de lo que pasa en la realidad de los niños y las niñas si pensamos en el contexto barrial de la vida cotidiana, ¿cierto? Y las implicaciones de que no lleguen a la escuela es aumentar todas las posibilidades de riesgos psicosociales que tienen en los territorios, que ya no solo se centralizan en la Comuna 10, sino que se viven en todos los contextos barriales de la ciudad, los asuntos de consumo y sustancias psicoactivas, el uso, vinculación y reclutamiento de los y las armadas, las características que estos tienen para los niños, que ascienden y escalan en un conflicto armado, y para las niñas, que las vincula directamente con la explotación sexual comercial en los diferentes territorios. Y si a eso le vamos sumando el SUNE, entonces aparecen niños de 10 años para primero, niños de 10 años que no saben leer y escribir, una situación que se vuelve crítica en términos de la lectura y las comprensiones de la matemática básica, que hace que las escuelas que están en los sectores no tengan procesos básicos, ni brújula, ni procesos de aceleración del aprendizaje. Entonces, digamos que la oferta educativa, ni siquiera en lo contextual de cada comuna, responde a las características que tienen sus comunidades, por un lado, ¿cierto? Y las implicaciones de la permanencia escolar, cuando la infraestructura no está entregada a satisfacción, digamos que amplía el tiempo de permanencia en calle de los niños y las niñas, porque además sus adultos acompañantes pues tienen que garantizar la supervivencia. Entonces, ¿en manos de quién quedan los niños y las niñas cuando no van a la escuela? Están solos y solas, ¿cierto? Con algunos círculos de protección, cuando las comunidades logran hacer algunos enlaces con las juntas de acción comunal, las casas de la cultura, con algunas ofertas, digamos, en términos
términos de la prevención, que no alcanzan tampoco ni el 20% de la cobertura de niños y niñas en las comunas, ¿cierto? Y las implicaciones aumentan cuando abrimos el Zoom para las niñas, es decir, la permanencia escolar en las niñas implica que nos pensemos cuáles son las acciones de cuidado a las que se les delega a las niñas, ¿cierto? Porque no siempre aparecen en la esfera pública de la habitancia en calle o de estar en la habitud en calle, pero aparecen cuidando a los y las más pequeñas, asumiendo tareas de cuidado doméstico, cuidando a otros y otras que son sus vecinos o los primos, ¿cierto? Haciendo labores de cuidado que implica que reduzcan el tiempo que deben dedicar a las tareas, a la lectura, a indagar en internet, al juego, ¿cierto? A la diversión, que son propias de su edad. Y si nos lleváramos la pregunta un poco más allá, es también una limitación con respecto a cómo se ven las niñas en la ciencia. Es decir, hay una limitación que obstaculiza la vida, pero que además les limita el panorama de decisiones de cómo proyectar el proyecto de vida cuando no se ven reconocidas, porque hay dificultades en las matemáticas, en las artes, en lo científico. Entonces es negarles también un panorama en el que ellas podrían también desarrollar unas habilidades. ¿Cierto? Y la brecha de género además nos pone la pregunta por la violencia que viven las niñas y las mujeres en los territorios, que también deberían ser responsabilidad de la escuela, porque ya hay una ley, la 1761, que habla de las violencias de género y que las escuelas deberían incorporar estas prácticas de educación no sexista como una medida para garantizar que eso no se repita, ¿cierto? Claro, y que nos encontramos también con un choque cultural. Nosotros desde Corporación Región justo estamos empezando unos proyectos que tienen que ver con empezar a hablar un poco sobre el género en la escuela y el miedo de la mayoría de los y las docentes de que toquemos esos temas, qué es lo que van a decir, cómo van a poner ese contenido. Se nos viene pues otra vez a la mente todo el escándalo que hubo frente al tema de explotación sexual. No, al tema que hubo hace un par de años frente a que íbamos como a la ideología de género en las escuelas, adoctrinar, se me iba la palabra. Efectivamente, hay un miedo muy fuerte con que empecemos a nombrar el cuidado del cuerpo, cómo nos relacionamos de manera tranquila los niños y las niñas, los baños mixtos. Hay una serie pues de sesgos que tiene que ver con lo cultural, que es otro reto importante. Pero hay dos cosas que yo les quiero preguntar también en términos de contexto. Ya hablamos de las infraestructuras y también de digamos, las condiciones pues en las que están los chicos y chicas que acceden o que necesitan acceder a la educación, pero hay dos cosas que les quiero preguntar. ¿Cómo estamos en términos de la calidad de esa educación, cierto? Entonces, ¿cómo están preparados también nuestros docentes? ¿Qué tanto se ajustan hoy todavía esos currículos que tenemos en las instituciones educativas a las realidades? Tenemos población migrante, en muchos tenemos población campesina todavía, hay como otros contextos y no sé si hoy todavía la educación entonces sigue siendo las cartillas anteriores que siguen repitiendo lo mismo. ¿Cómo estamos en esas dos condiciones? ¿Quién quisiera comenzar? Yo puedo comenzar con algo que considero que es muy importante. A ver, lo que nosotros vemos en términos de aprendizaje es también un resultado de, pues no solamente de las condiciones de los docentes, sino de los ambientes que se generan de aprendizaje. Y ahí yo creo que hay algo en lo que debemos hacer mucho esfuerzo. Uno, por las condiciones que venimos de pandemia, pero dos, y es que la gobernanza y el liderazgo educativo es supremamente importante. Entonces, lo que nosotros vivimos, pues con la Secretaría de Educación el periodo pasado, con todo, digamos, que no estuvo todo el tiempo presente, que entra en un proceso pues jurídico, todos esos cambios empiezan a generar, uno, pues una lejanía de los rectores, que son muy líderes, a esa Secretaría de Educación a verse, digamos, reflejados como, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, y de los mismos profesores a los rectores. Entonces, algo que debe ser una apuesta de este gobierno es volver a retomar como esos entornos acogedores en los colegios, donde los profesores que
pues hay unos que son, digamos, muy pilos, que llegan, que están muy conectados con sus estudiantes, que sonrían, que le den ánimo, o sea, como que uno vuelva a ver un poco esas caras felices y que los rectores se vean muy vinculados también en los proyectos con la Secretaría de Educación. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Cuando hicimos ese informe de infraestructura educativa y bueno, y de todos los contextos, visitamos unos colegios. Y un poco es ese desánimo de los rectores, es que para yo poder arreglar esto, pues hay un contratista que es el que define la Secretaría de Educación, pero entonces me toca hacer toda, o sea, yo puedo contratarlo aquí y me cuesta X o Y, pero no, yo tengo que ir hasta allá, allá me dicen quién es, viene el contratista cobra el triple, para yo hacerle un reclamo tengo que dar otra vez toda la vuelta. Entonces, ver programas donde la misma comunidad participa, por ejemplo, la comunidad de pronto no puede hacer ciertas cosas de la infraestructura, pero pintar el colegio, participar de un mural, eso hace esa comunidad educativa volverlo acogedor, donde los rectores se sientan otra vez muy empoderados, muy vinculados. Entonces, sí hay un tema de gobernanza y de entornos escolares pues que desde Medellín, como vamos, también decimos y le damos ese mensaje a la Secretaría, es muy importante impulsar, porque de ahí, cuando un niño se siente bien en su colegio, también va a querer aprender, va a querer ir, va a sentirse entusiasmado. La motivación de ir a un colegio sí la hace el entorno escolar, Claro. así como a uno le motiva a ir a un sitio y no a otro sitio, eso termina siendo muy importante y eso se ve reflejado en el aprendizaje. Lo otro es, pues ya como en una segunda instancia, la aceleración de aprendizajes, pero muy desde el punto de vista, sabemos y reconocemos que hay niños que durante la pandemia se retrasaron, sobre todo esos niños que hoy están entre tercer y quinto grado, son niños que debemos mirar con urgencia, porque cuando vas al colegio, te están explicando algo y no entiendes nada, eso es muy aburridor. Entonces, los niños van a querer desertar porque no entienden, no están ubicados o pierden. Cuando pierdo ya estoy con otros compañeros. La vida en el colegio de un niño es supremamente importante. Yo no voy al colegio solo a aprender, yo voy a socializar, Claro. yo voy a hacer actividades físicas, yo voy a hacer miles de cosas. Aprender es la manera también de cambiar de ambiente, pues de sentirme en un espacio libre, de conectarme con muchas cosas. Entonces, finalmente, yo no quiero es una aceleración de aprendizaje que esté como en un clay. No, yo quiero una aceleración de aprendizaje dentro de mi colegio, donde realmente si mi falencia es en lectura, listo, ¿cómo me voy a emparejar? Pero no como un castigo, no como tienes que repetir el año porque no sabes leer, no. Yo voy a llevarte al nivel de lo que debe saber leer un niño de quinto grado. Entonces ese yo creo que sí es algo y es un acompañamiento, sí en aprendizaje, pero un acompañamiento que no sea un castigo y no sacarlo del colegio como primero. Y segundo, que en realidad todo esto esté enmarcado en que seamos capaces de retomar esos entornos escolares, pues digamos, positivos, muy desde la gobernanza, desde una Secretaría de Educación que le dé ese potencial de liderazgo a los rectores y que eso se me transmita hasta los docentes para que volvamos a ver pues también como esa alegría, esas sonrisas en los colegios, que cuando hicimos esas visitas lo veíamos, muchos rectores desanimados, como que ya sentían que no podían hacer nada, docentes preocupados, pero es que no, es Sin muy muchas difícil. posibilidades de crear también y de generar nuevos contenidos y nuevas dinámicas también que permitan que el aprendizaje efectivamente sea divertido, que no se termine señalando además a chicos y chicas que ya vienen con contextos que pueden ser problemáticos y encima usted es bruto o usted no aprende. Y a veces entonces ahí es donde entra de una manera muy clave las capacidades pues también como de los docentes en estas metodologías, cómo llegamos con estos contenidos, cómo estamos con este tema, chicas. Bueno, yo siento que es importante revisar la educación desde todo lo estructural, claro. Eso también implica revisar quiénes acompañan desde los contextos y Claro. las comunas, los colegios de Medellín. Revisar quiénes son los jefes de núcleo que Ok. están liderando cada una de las comunas de Medellín y cuáles son sus apuestas,
que también reconocen como educación, para ellos dirás qué significa, porque también a veces parte mucho de unas voluntades que existen dentro de las comunidades y realmente la educación no debe partir de unas voluntades, debe partir del reconocimiento como derecho para todos y para todas. Y eso genera que se haga un análisis de todo lo estructural, ¿cierto? La educación desde un asunto mucho más estructural. ¿Quién direcciona desde los núcleos? También digamos que el secretario que acompaña en este momento, digamos que toda la apuesta de educación con la experiencia que tiene, las apuestas que tiene y revisar el contexto de cada uno de los colegios. Desde la coordinación en el colegio, yo creo que es muy importante, hay unas claves en quienes acompañan cada una de las clases por el vínculo, que es una de las cosas más importantes en los procesos educativos, el vínculo entre maestro, maestra y niño, niña. Eso nos permite generar unas relaciones de cercanía, ¿cierto? No desde la jerarquía. Y aún Medellín, y aún los colegios de Medellín, siguen acompañando procesos educativos desde la jerarquía, desde yo tengo el poder, yo tengo el conocimiento, tú no sabes hacer esto, donde se desconocen también las leyes de evaluación, ¿cierto? Una ley, por ejemplo, una 1290 que habla de que todos y todas tienen que tener una evaluación diferencial alrededor de sus procesos educativos y que hasta el último día pueden recuperar algunas de las materias en las que ellos o ellas tengan dificultades. Y también los ajustes que debe tener cada uno de los niños y niñas alrededor de su proceso. Eso genera, pues sí, también nos genera como una responsabilidad de, claro, hay que movernos alrededor de todas las metodologías educativas con las que se acompañan los niños y niñas. Hay también que revisar cuáles son los ajustes en relación a las edades, las metodologías, los ciclos vitales de cada uno y cada una de ellas. Y hay que también empezar a abrazar otras alternativas como lo digital, como el poner el cuerpo en la educación, ¿cierto? Hablar de corpografía, hablar desde las artes, hablar desde la música, o sea, permitirnos crear más en los colegios y yo creo que es importante empezar a movernos alrededor de metodologías más activas. Okay. Pedagogías participativas, metodologías que a veces sí puede generar un temor a algunos educadores y educadoras que ya llevan un proceso muy largo y desacomodarse es difícil, pero los niños y las niñas lo necesitan porque para poder empezar a generar una transformación educativa desde las necesidades que ellos y ellas hoy tienen, hay que movilizar el cuerpo, hay que movilizar la tecnología, hay que hacer que en la escuela aparezcan otros dispositivos, que la educación informal nos ha dado muchas pistas, pero que muchas apuestas que se hacen en calle tienen que aparecer en la escuela, o sea, la escuela tiene que ser un lugar seguro, divertido y un espacio de exploración, tiene que ser como un laboratorio de creación alrededor de cada una de las materias. Esa es una de las pistas de la corporación. Okay. Vanessa, a usted está muy de malas hoy que le tocó acá al lado mío. Suyas, Pero antes de eso, vamos a hacer un corte y precisamente para que cambiemos esa suerte, arrancamos el segundo segmento contigo. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, volvemos a nuestro programa Acercando Esquinas. Les invitamos a quienes nos escuchan a que nos escriban sus preguntas, nos manden sus comentarios. Ya por acá recibimos una pregunta de Fuerza Incluyente, que les agradecemos pues que se conecten con este programa y vamos entonces a pasar
a un segundo bloque donde vamos a hablar de nuestras propuestas, cuáles fueron esas propuestas que se construyeron desde estas organizaciones, desde la ciudadanía y cómo quedaron reflejadas en ese anteproyecto y por supuesto entonces vamos a hablar en algún momento de esta educación inclusiva. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo queda también en Medellín una propuesta por la educación inclusiva? Yo sé que Vane se quedó en punta, entonces si quieres termina como con estas pistas que veníamos trabajando y pasamos a hablar de propuestas. Bueno, yo creo que para que la escuela tenga que moverse, lo primero es también reconocer que los niños y las niñas no están vacíos, o sea, que son sujetos de derecho, que tienen unas construcciones de pensamiento que ya han venido elaborando, ¿cierto? Y que los y las docentes también tendríamos que pensarnos que el punto de partida no es el rol de poder ni el de vaciar, como decía Freire en sus propuestas, sino en reconocer que también aprendemos en esa interacción y en paridad, ¿cierto? Que hay unas experiencias que los niños y las niñas con estas características, es decir, que ya han vivido que es perder un año, que ya se han desmotivado, pero que aún siguen dándole la oportunidad de volver a la escuela, en pensar cómo recogemos esas voces de lo que a ellos les interesa, porque creo que a veces la escuela no genera unas buenas lecturas de contexto cerca de cuál es el barrio en el que está, cuál es la dinámica en la que se mueven los niños y las niñas, cuál es la dinámica de sus familias, para que la escuela también esté en relación con ese entorno educativo, ¿cierto? Y creo Claro, que el esfuerzo que hicieron justo ese día para llegar a la institución educativa, que lo desconocemos. Primero eso, bueno, reconocer que la escuela no puede ser un espacio donde el cuerpo esté muerto, porque somos un cuerpo, es decir, hay que enseñar desde el cuerpo, ¿cierto? Y creo que las metodologías y las didácticas que permiten el cuerpo estar en función del aprendizaje también dan experiencias muy ganadoras en los diferentes contenidos. Y que eso hace que las cartillas desaparezcan, ¿cierto? Pero no es que desaparezcan del todo y no es que no las podamos usar, porque no es satanizar que las cartillas, el uso de las cartillas está mal, sino yo como docente, cómo soy capaz de leer en qué momento el cuerpo está dispuesto para este ejercicio o en qué momento yo debo mover la planeación para que el ejercicio del aprendizaje se dé en un aula o en cualquier espacio educativo, ¿cierto? El único espacio donde se aprende no es el aula, creo que también tendríamos que pensar otros espacios de los colegios, hacer recorridos, hacer juegos, recibirles de una manera diferente, que eso realmente genera que los sentidos se dispongan para una jornada escolar, ¿cierto? Y hay un modelo que en Combo siempre traemos mucho a colación para hablar como de todos estos temas que cruzan la educación y es el modelo de las 4A. Que sea accesible, es decir, no solo que basta que esté disponible el cupo y que el niño y la niña se puedan matricular o que la vayan a buscar en el recorrido y lo encuentren desescolarizado y lo vinculen a la escuela, sino que además se piense en cuáles son las características de ese niño, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de que la aceptabilidad de la escuela le permita a ese niño encontrar unos métodos y unos modelos pedagógicos con los que se conecten, pero además que sea adaptable a si ese niño tiene una historia de desplazamiento, si es niño o niña, en qué grado, en qué rango de edades está, qué dice su ciclo vital y su ciclo de vida también alrededor de los intereses de la escuela. Y hay otras preguntas en relación a si adaptamos al contexto o somos los profes quienes ya traemos un contexto definido para adaptarle a los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces creo que ahí el concepto de las 4A con la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad nos tiene un montón de preguntas por si es solo el cupo y la infraestructura, el pago y el transporte, o si también es el juego, la lúdica, la interculturalidad, las artes, o sea, todo eso que hace parte del proceso educativo. Pero entonces ahí pasemos a las propuestas e inmediatamente les voy a plantear una propuesta que desconozco si ustedes la hicieron, pero tiene que ver con también un poco hacia los docentes, porque entonces decimos, chévere, miremos el cuerpo, pongamos nuevas metodologías, analicemos cómo están dispuestos los chicos y chicas para trabajar este contenido, pero tenemos grupos de 50 niños y niñas. Entonces también en términos de estas realidades, ¿cómo se construyeron estas propuestas? Más bien, cuéntenos qué propuestas salieron de lo que se puede hacer como distrito. ¿Cómo podemos fortalecer el derecho a la educación en estos 4 componentes del derecho mismo y cómo quedó en el anteproyecto? Bueno, en el anteproyecto pues podemos decir que digamos que aún todavía es muy incipiente,
en el pilar 1 de bienestar social y económico, en el plan de Medellín, el plan es con vos, digamos que está toda la parte del componente educativo, educación para el progreso social, y dice que el objetivo es garantizar la prestación del servicio urbano y rural a través de políticas y estrategias de acceso, permanencia, calidad y pertinencia. Lo enlaza un poco con la innovación y la tecnología, que así nos nombramos ahora en nuestro distrito, pero creo que cuando habla del acceso, la cultura y la permanencia, se vuelve incipiente por lo que acabamos de decir. Es decir, como lo que venimos avanzando es lo malo que nos dejó la administración pasada, entonces por ahora hay que avanzar en infraestructura y en cobertura. O sea, la apuesta por ahora es mínima. Es buscar a los niños y las niñas para que regresen a la escuela, y en un asunto de infraestructura, pero las categorías para la permanencia, la cobertura y la adaptabilidad no están dadas, ni siquiera están nombradas. O sea, se genera como más una proyección en cuanto a disminuir la deserción, en cuanto a disminuir como por ejemplo los asuntos, o más bien como aumentar el asunto de las pruebas, a ver que también le ha preocupado mucho a esta nueva administración, pero las estrategias nombradas como tal no está. Es una descripción incluso muy corta, de 5 o 6 líneas para hablar sobre permanencia educativa. Mónica, desde el ejercicio de Medellín, ¿cómo vamos? De pronto, pues, si se te viene a la cabeza rápidamente, porque te voy a hacer una pregunta de hace 8 años. Esta es la segunda administración de Federico Gutiérrez y si recordamos por encima, hay unos avances que presentó la administración de Federico Gutiérrez en su momento que tenía que ver con eso que tú acabas de mencionar, de acceso, de cobertura, eso es, digamos, como un asunto que es real, es un dato, eso existió, se dio. ¿Tú crees que más o menos está como por esa misma línea? O sea, que lo que están presentando es casi lo mismo, hay alguna innovación, y si eso tiene que ver con un estado real de la situación o con que la visión va hasta ahí. Bueno, como lo decían también pues, mis compañeras, las descripciones son realmente cortas. Nosotros encontramos un diagnóstico, digamos que es relativamente completo, pero muy desde los indicadores que son posibles de medir. Esos indicadores, digamos que volvemos y los encontramos como unos indicadores de resultados, de pronto en algunos de ellos, como las metas, pues digamos, bajas, donde pues, desde Medellín, como vamos, también hemos hecho las sugerencias. Esas metas pueden ser un poco más ambiciosas, entendiendo también pues nuestra ciudad y las capacidades que puede tener, pero también entendiendo que están en un momento pues donde reciben el sector pues con unos indicadores que pueden ser más bajos que los que pues eventualmente encontraron. El plan habla y en ese componente nos hablan de una escuela inteligente que pareciera tener una articulación de diferentes programas pues que están muy en función de la infraestructura, de ambientes de aprendizaje, porque nos hablan de algo inmobiliario, de la parte de conectividad, pues, pero es difícil entender cómo se va a materializar y los indicadores quedan cortos en ver cómo esa estrategia que puede ser un poco más integral si sea materializada. Vemos una ausencia también, por ejemplo, en términos, pues aunque hay uno de los programas está muy orientados a la formación docente, tenemos pues unos indicadores muy tradicionales en términos de esa formación docente, pero no cómo de verdad podemos sacarnos, digamos, de esto que ya ha venido cambiando y que no reconoce la condición de estudiantes en pandemia. Entonces, no, digamos que no encontramos nada en términos de esa aceleración de aprendizaje. Otra recomendación que hacemos es cómo la Secretaría puede incluir, o sea, si ya sabemos qué nos pasó con la infraestructura, pues que no se hicieron esos mantenimientos a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos tener un plan maestro de infraestructura que no solamente sea de esta administración, sino de un mediano plazo, para que podamos tener esas condiciones garantizadas y de hecho, pues que se pueda hacer esa apropiación fiscal en la medida que sea posible? Tener un plan de mediano plazo de infraestructura es importante, entender qué es esa escuela inteligente y cómo lo entiende y si nos garantiza pues esos entornos escolares es importante,
tener en cuenta no solo los docentes, sino los rectores. Los rectores son claves en pues en todo el ecosistema, porque son los que llevan esta dosis, son los que llevan la política, y son los que además pueden integrar a las comunidades pues en esas instituciones educativas, pues, a ese entorno. El colegio es una herramienta súper potente. Y yo creo que no solamente la Secretaría de Educación lo debe entender así, sino que la alcaldía lo debe entender así. Ese mecanismo con el que yo llego directamente a cada uno de los niños que está entre, digamos, 5 años y, pues, no sé, 17, 18 años. O sea, no hay nada, no hay ninguna otra población donde usted como gobierno pueda llegar directamente. Es claro, usted puede vincular muchos, digamos, temas a través de estos colegios, y yo creo que el llamado está ahí, a ser un poco más ambiciosos, a entender las realidades que tenemos hoy, no solamente por lo que pudo haber pasado en la administración pasada, sino por los cambios que tiene el sistema educativo y por lo que pudimos haber entendido con la pandemia, que realmente sí tenemos que cambiar esos mecanismos de poder enseñar, de cómo acoger a un estudiante, y eso es un poco el llamado más importante que hacemos. Listo. Yo les quiero decir que nos quedan como 10 minutos de programa, ¿cierto? Eso es una cosa impresionante. Y precisamente con esta intervención que hace Mónica, yo creo que hay un reto, y es que efectivamente como que la mirada interseccional sobre la educación no hay. O sea, no hay una mirada, digamos que cumplimos con unos asuntos pues, que tienen que ser los indicadores más medibles, pero no hay tal vez una apuesta, una visión de esa Medellín educativa y transformada, además que está muy asociada al tema de lo económico también, todavía está muy asociada a la idea de progreso, y juntemos eso con la pregunta que nos hacen en términos de inclusión. Yo tengo pues por acá en mis notas que nos quedó en el anteproyecto unos enunciados como programas de bienestar, diversidad e inclusión formulados e implementados, estudiantes en edad en secundaria y media con atención diferencial, pero quedan entonces como estos enunciados generales. ¿Cómo ven ustedes, pues, como en este tema, estos retos de cómo acceder, cómo tener una educación que tenga mucho más en cuenta estas diferencias? Cuando también revisábamos como todo el anteproyecto, nos preguntamos de los 8 programas que se enuncian allí, solo 2 son para la educación realmente básica, primaria y secundaria. Los otros 6 son más que todo para educación superior. Y en esos 2 todavía falta mucho la mirada por la interculturalidad. Falta también revisar la educación desde la potencia, porque claro, ahí enuncian unos problemas, unas dificultades, pero cómo también ponemos la educación en términos de potencia. Y desde el cuerpo, desde la inclusión, que podría ser una potencia, siempre y cuando también el colegio cumpla con los mínimos para la atención. Y los mínimos para la atención en una educación inclusiva son tener un educador de apoyo que acompañe los procesos educativos, son tener un profesional en entorno protector, ¿cierto? Que también muchas veces quien se contrata, casi llegando a abrirlo, a veces se demora un poco más su contratación, y es también tener una adecuación en cuanto a materiales, eso también nos implica revisar qué dispositivos pedagógicos están para el aprendizaje en la inclusión, y cuando revisamos los colegios no tenemos esas capacidades instaladas para atender, ¿cierto? Nos toca, claro, acomodarnos, hacer los ajustes necesarios para la garantía del derecho a la educación de ese niño o niña joven que llega, pero no con lo que ese niño o niña necesita realmente. Entonces, ahí es importante devolver la responsabilidad que debe ser garante, que es el sistema de educación, pues en este caso la Secretaría de Educación, porque en los colegios de cobertura, el colegio Combos es uno de los colegios de cobertura de la ciudad, no tenemos ni nos pueden garantizar ni educador de apoyo, ¿cierto? Ni tampoco un entorno protector. Esas 2 profesionales no aparecen en la educación, y son colegios que por todas sus características alrededor del tema de migración, de interculturalidad, de extraedad, de todos los niños y niñas que han sufrido desplazamiento intraurbano, conflicto armado, que es lo que los lleva a buscar otros modelos
aparece allí y que muchas veces todas esas responsabilidades quedan delegadas a los mismos y las mismas profes, y que esto, frente a todas las otras responsabilidades, satura un poco y que es lo que no genera a veces poder responder a todas las dinámicas y a todas, pues como esas dificultades que se van presentando. Entonces yo creo que es también disponer de unos recursos para poder garantizar una educación inclusiva desde la participación, desde un acceso que les permita disfrutar, reconocerse con los otros y las otras, y ahí es importante un recurso económico que aparezca a disposición de los colegios de primaria y secundaria. Vane, un llama, yo sé, usted siempre sabe que yo le voy a interrumpir. Te invito a que con lo que vas a decir, trates también de, si pudieras en este momento hacer un llamado a la Secretaría de Educación y decirle, mire, esto tiene que quedar, esto tiene que estar, ustedes tienen que pensar esta propuesta por las cosas que hemos dicho. ¿Qué sería? Bueno, pues también agregarle lo que acaba de decir Kate, que el tema de salud mental en la ciudad está desbordada, que a veces las condiciones también de inclusión implican un componente de salud que tendrá que vincularse a los programas de educación, porque no solo están los niños y las niñas, sino en la afectación también mental de los y las docentes. Creo que también es un nivel alto y que es una pregunta que también acompaña a la pregunta de la inclusión, ¿cierto? Pero creo que hoy el llamado es urgente a visibilizar la educación como derecho, ¿cierto? Que se visibilice que los niños y las niñas requieren una educación que sea de calidad, que permita la permanencia escolar en trazabilidad con leer que son niños y niñas migrantes, que están en situaciones de vulnerabilidad, que requieren alimentación, transporte, unas condiciones de dignificación de la vida para que se pueda dar una educación en unas condiciones óptimas. Y que la privación de la escolarización es la privación de la escolaridad. Es decir, si no llegan a la escuela, también les estamos privatizando de la educación. Entonces, hoy justo la también va a publicar un comunicado alrededor del tema de la educación, y es una oportunidad de iniciar con una ruta que reduzca las desigualdades educativas, impulsar la calidad del sistema, es una responsabilidad del Estado, de la alcaldía, y debe hacerse en esas 4A que decíamos ahora: la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Maravilloso. Ahorita nos comparten el comunicado de manera virtual también para que lo colguemos junto con la emisión del programa, y también para que las personas que se conectaron y quieran tener más información pues lo puedan encontrar en las redes de Combos. Bueno, yo les agradezco mucho, nos quedó un montón de tela por cortar, pero les quiero contar que la próxima semana creo que le vamos a dar un poquito más de continuidad a este tema, porque vamos a estar conversando sobre niños y adolescencia en riesgo. Entonces, hay muchos temas, como ustedes han anunciado, que precisamente nos coinciden. Seguramente vamos a hablar de toda la población que está, que es migrante, que hay explotación sexual y comercial, que tiene vinculación con grupos armados. Entonces, creo que vamos a seguir pues como dándole puntadas a este tema, y esperemos que sigamos avanzando en esta alianza de Sumando Voces, en donde nos hemos venido reuniendo y acercando con algunas instituciones, perdón, con algunas secretarías, y que efectivamente logremos ponerle a la administración la necesidad de pensar la educación como derecho, y con todas las alertas que hemos mencionado hoy. Yo les agradezco mucho este espacio, muchas gracias por aceptar. Y nos vemos entonces nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Acercando Esquinas. Muchas gracias. Gracias.